Hay cosas que uno hace por curiosidad y hay cosas que te cambian la vida para siempre. Cosas que no puedes explicar, que no encajan con ninguna lógica, que te persiguen incluso años después de que ocurrieron. Yo nunca creí en tablas espiritistas. Nunca. Ni en demonios, ni en brujas, ni en espíritus atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Siempre pensé que todo eso era cuento, folclore, cosas que la gente inventaba para asustarse en las noches. Me parecía entretenido, sí, pero nada más que eso, hasta aquella noche. La noche en la que vimos a una mujer dentro del espejo. Y no era un reflejo. No era un juego de luces ni una ilusión óptica. Era algo que estaba ahí, mirándonos, esperando. Y desde entonces nada volvió a ser igual. Lo que les voy a contar sucedió de verdad. Cambié algunos nombres por respeto a las personas involucradas. Pero cada detalle, cada palabra, cada imagen que describo es real. O al menos es exactamente lo que yo viví y lo que mis ojos vieron aquella noche. Todo comenzó en noviembre de 2021, cuando el mundo todavía estaba intentando recuperarse de la pandemia. Mi familia llevaba meses encerrada en casa, agotada, con las ganas de salir acumuladas durante demasiado tiempo. Así que cuando mi abuelo propuso pasar unos días en su antigua cabaña en Valle de Bravo, todos dijimos que sí, sin pensarlo dos veces. Era una casa enorme y vieja, escondida entre los bosques del Estado de México, de esas propiedades que llevan décadas en la familia, que guardan historias en cada rincón, que huelen a madera húmeda y a tiempo pasado. La casa estaba lejos de todo. No había vecinos cerca. La señal del teléfono era inestable. Aparecía y desaparecía según el viento. Y por las noches, el silencio era tan profundo, tan denso, que podías escuchar literalmente el sonido del viento rozando las hojas de los árboles. Mi abuelo siempre decía que ese lugar era perfecto para descansar, para desconectarse del ruido de la ciudad. Y yo lo había creído toda mi vida. Pero apenas llegamos ese primer día, sentí algo raro. Una sensación que no supe nombrar en ese momento, pero que ahora reconocería de inmediato. La sensación de que algo en ese lugar no estaba bien. La casa llevaba meses cerrada, y se notaba. Las plantas del jardín habían crecido sin control, invadiendo los caminos de entrada. Las ventanas tenían manchas de humedad que nadie había limpiado, y el bosque alrededor se veía más oscuro de lo normal, más cerrado, como si los árboles se hubieran acercado durante el tiempo que nadie estuvo ahí, como si la casa hubiera estado esperando algo, o a alguien. Ahí también estaba mi prima Lucía. Lucía y yo habíamos sido inseparables de pequeños. Compartíamos secretos, aventuras, noches de cuentos y películas de miedo. Era esa clase de prima con la que te entiendes sin necesidad de hablar mucho, con la que el silencio es cómodo y la risa fácil. Pero eso había cambiado. Todo cambió después de la muerte de su mamá, que falleció a principios del año anterior. Desde entonces, Lucía dejó de hablar con todos. Borró sus redes sociales de un día para otro. Se alejó de las personas que la conocían. Y cuando la vi esa tarde, en la entrada de esa casa en el bosque, sentí que ya no era la misma persona que yo recordaba. Tenía ojeras profundas, de esas que no vienen de una sola noche sin dormir, sino de semanas, quizá meses, de mal descanso. La mirada perdida, como si estuviera mirando algo que estaba más allá de lo que los demás podíamos ver. Y hablaba bajito, con una voz casi en susurro, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Pero no estaba sola. Con ella había otra chica a quien yo nunca había visto antes.
Se llamaba Eva. Nadie en la familia sabía mucho de ella. Lucía la había presentado simplemente como su amiga de unos meses atrás, sin dar muchos detalles. Y desde el primer momento, Eva me generó una incomodidad que no pude ignorar. Era extremadamente pálida, de esa palidez que no parece natural en alguien joven. Tenía el cabello negro, liso, hasta la cintura, y sonreía de una manera que resultaba difícil de describir. Una sonrisa que no terminaba de llegar a los ojos, como si supiera algo que los demás ignorábamos y disfrutara de eso. Esa misma noche, durante la cena, noté algo que me llamó la atención. Eva no comía. Tenía el plato frente a ella, pero apenas lo tocó. Solo observaba a mi abuelo, a las ventanas, al pasillo oscuro que llevaba hacia el segundo piso, como si estuviera esperando que algo apareciera. Yo dormía en el ático de esa casa. Siempre había sido mi lugar favorito cuando visitábamos a mi abuelo de niño. Era un cuarto amplio con techo inclinado y ventanas que daban directamente hacia el bosque. Desde ahí podías ver el bosque entero cuando había luna, la lluvia golpeando el vidrio en las noches de tormenta, la neblina moviéndose entre los árboles como algo vivo, las luces lejanas del lago que a veces parpadeaban entre la vegetación. Era un lugar que siempre me había parecido mágico. Tranquilo, seguro. Pero esa primera noche todo se sentía diferente. Me costaba respirar normalmente. Sentía una presión rara en el pecho, como si el aire en ese cuarto fuera más pesado que en el resto de la casa. Intenté convencerme de que era el cansancio del viaje, el cambio de altitud, cualquier cosa que tuviera sentido. Y entonces escuché pasos afuera de mi puerta. 3 golpes suaves. 1, 2, 3. Abrí, pensando que sería mi mamá o mi abuelo. Eran Lucía y Eva. Lucía me miró con una sonrisa que tampoco llegaba del todo a sus ojos y dijo solo 4 palabras. «Tenemos que mostrarte algo». Las seguí. No sé por qué lo hice, porque algo en mí sentía que no debería, pero las seguí. Bajamos por el pasillo oscuro del primer piso hasta una habitación que yo recordaba como un cuarto de almacenaje, llena de muebles viejos cubiertos con sábanas. Eva cerró la puerta con seguro en cuanto entramos los 3, y entonces sacó algo de su mochila. Era una caja envuelta en tela negra. Recuerdo perfectamente el olor que salió cuando la abrió. Humedad, madera vieja y algo más, algo que no pude identificar en ese momento, pero que después asocié con tierra mojada, con algo sacado de la tierra. Adentro había una tabla espiritista, pero no era como las que se venden en jugueterías. Era antigua, genuinamente antigua. La madera estaba oscurecida por el tiempo y quemada en algunas partes, como si hubiera pasado por el fuego en algún momento de su historia. Las letras eran irregulares, grabadas a mano, con diferente profundidad en cada una, como si alguien la hubiera fabricado específicamente para un propósito concreto. Yo quería irme, en serio. No era el miedo exactamente, aunque eso también estaba, sino una intuición muy clara de que no debería estar ahí, de que lo que estaba a punto de pasar era algo de lo que no podría deshacerme. Pero Lucía insistió. Me tomó de la mano y me dijo que confiara en ella, que la tabla funcionaba de verdad, que Eva sabía cómo usarla y que llevaban semanas teniendo sesiones, hablando con lo que ella describió como una mujer. Pensé que era un juego. Pensé que todo aquello era producto del duelo de Lucía, de su necesidad de conectar de alguna manera con su madre muerta. Así que me quedé, porque pensé que si algo malo pasaba, era mejor que yo estuviera ahí. Fue el peor error de mi vida. Apagamos las luces de la habitación. Solo dejamos encendida una vela, colocada justo frente a la tabla, en el suelo donde las 3 nos sentamos en círculo. Las sombras que proyectaba la llama se movían por toda la habitación,
haciendo que las paredes parecieran tener vida propia. Eva puso el cursor de madera sobre la tabla, colocó las yemas de sus dedos encima y nos indicó a Lucía y a mí que hiciéramos lo mismo. Y entonces habló, con una voz diferente a la que había usado durante la cena, más grave, más pausada. «Hay alguien aquí con nosotras». Nada pasó. 1 segundo, 2, 10. El silencio de esa habitación era absoluto. Nos miramos. Lucía me apretó los dedos con los suyos, y yo estaba a punto de decir algo para romper esa tensión cuando sentí que el cursor se movía. Lento, muy lento, deslizándose sobre la tabla sin que ninguna de las tres lo estuviéramos empujando conscientemente. Se detuvo sobre una palabra. Sí. Sentí un escalofrío que comenzó en la nuca y me recorrió la espalda entera. Lucía comenzó a llorar en silencio y le preguntó, con la voz quebrada, si podía hablar con su madre. El cursor no respondió esa pregunta, pero segundos después comenzó a moverse de nuevo, esta vez más rápido, desplazándose de letra en letra. L, E, S, V, E, O. Los veo. Puse toda mi atención en las manos de las otras dos. Podía sentir apenas las yemas de sus dedos sobre el cursor. Un contacto mínimo, casi sin presión. Y aún así, el cursor se movía. Con propósito, con dirección. Eva comenzó a hacer preguntas directas, concretas, como si ya hubiera tenido esta conversación antes y supiera exactamente qué decir. ¿Quién eres? El cursor se movió rápido. M-U-R, mujer. Solo eso. ¿Qué quieres? Esta pregunta tardó más en responderse. El cursor estuvo quieto durante varios segundos y yo sentí cómo la tensión en la habitación se hacía más densa, más pesada. Y entonces respondió. E-N-T-R-A-R. Entrar. Sentí un miedo diferente al que había sentido hasta ese momento. No era el miedo irracional de los cuentos de terror. Era algo más primitivo, más físico. Un miedo que estaba en el cuerpo antes de que la mente lo procesara. Quise quitar la mano del cursor, levantarme, encender la luz, salir de ahí. Pero Lucía me detuvo. Me agarró la muñeca con fuerza y negó con la cabeza, y Eva seguía sonriendo. Eso fue lo que más me perturbó. Mientras yo estaba paralizada por el miedo y Lucía lloraba sin hacer ruido, Eva sonreía. Parecía genuinamente feliz, como si aquello fuera exactamente lo que había esperado que pasara. Y fue en ese momento cuando la vela se apagó. No hubo corriente de aire. No hubo nada que lo justificara. Simplemente se apagó de golpe, y la habitación quedó completamente oscura. Y escuchamos algo, respiración, muy cerca, demasiado cerca, a menos de 1 metro de donde estábamos sentadas las tres, en una habitación cerrada con seguro donde no había nadie más. Una respiración lenta, pausada, como la de alguien que lleva mucho tiempo quieto y acaba de despertar. Eva volvió a encender la vela, y fue entonces cuando vimos el espejo. Había un espejo viejo apoyado contra la pared del fondo de la habitación, grande, con marco de madera oscura y vidrio manchado por la edad. Y yo te juro, con toda la certeza de la que soy capaz, que ese espejo no estaba ahí cuando entramos. Lucía comenzó a mirarlo fijamente, sin parpadear, como si algo en ese espejo la atrajera de manera irresistible. Y entonces habló, con una voz completamente plana, sin emoción. «Hay una mujer detrás de mí». Sentí que la sangre se me helaba, porque detrás de Lucía, en esa habitación, no había nadie, pero en el reflejo del espejo sí. Una silueta alta, oscura, de pie justo detrás de donde estaba sentada Lucía, tan cerca que debería haber podido tocarla. Pero en el cuarto real no había nada. Me acerqué más, sin querer hacerlo, pero sin poder evitarlo.
Y entonces pude ver el rostro de esa figura. La piel era de un gris apagado, casi sin textura. Los rasgos estaban deformados, estirados en proporciones que no correspondían a ningún ser humano. La boca era demasiado grande, una abertura horizontal que se extendía más allá de donde debería terminar. Y los ojos eran completamente negros, sin iris, sin pupila, sin ningún punto de luz, solo negro. Lucía comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez diferente. No era el llanto silencioso de antes, era algo más profundo, más desesperado. Y la figura del espejo levantó lentamente una mano, y el espejo se agrietó, una grieta fina que empezó en el centro del vidrio, y se extendió hacia los bordes como una telaraña. Fue en ese momento cuando escuchamos los golpes. No eran golpes suaves. Eran fuertes, desesperados, con los dos puños, el sonido de alguien que necesita entrar con urgencia. La voz de mi papá desde el otro lado de la puerta. «¡Abran ahora!». Las tres nos pusimos de pie al mismo tiempo. Corrimos hacia la puerta, pero no se abría. El seguro estaba corrido, pero la puerta simplemente no cedía. Como si algo la estuviera sujetando desde el otro lado. Mientras yo intentaba abrir la puerta, Eva empezó a repetir algo en voz baja, una secuencia de palabras en un idioma que no reconocí, repetida una y otra vez con la misma cadencia, como si fuera parte de un ritual. Los golpes de mi papá seguían, cada vez más fuertes, y entonces todo paró, de golpe, en un instante, y en ese silencio, el cursor de la tabla empezó a moverse solo, sin que ninguna de nosotras lo estuviera tocando. D-E-J-E-N-L, A-P-A-C-A-R, déjenla pasar. Finalmente la puerta se abrió. Mi papá no estaba. El pasillo estaba completamente vacío y oscuro, pero había algo en el piso, marcas húmedas, huellas descalzas, de un pie pequeño, que comenzaban justo frente a la puerta y continuaban por el pasillo hasta las escaleras que subían hacia el ático. Lucía las vio antes que yo. Salió corriendo detrás de ella sin decir nada. Eva y yo la seguimos. Subimos las escaleras oscuras mientras escuchábamos pasos arriba de nosotras. Pasos lentos y regulares sobre el suelo de madera del ático, moviéndose de un lado al otro de la habitación. Cuando llegamos arriba, la ventana estaba abierta de par en par. Entraba un viento helado que movía las cortinas con violencia. Y Lucía ya no estaba. Nos asomamos por la ventana hacia el jardín y el bosque. Llamamos su nombre. Nada. Solo encontramos una frase escrita sobre el vidrio empañado. Escrita desde adentro, con un dedo, con letras grandes e irregulares. Ya está aquí. Nadie durmió esa noche. Cuando bajamos a contarle a la familia lo que había pasado, el pánico se extendió de inmediato. Mi tío agarró una linterna y salió al bosque a buscar a Lucía. Mi papá, que cuando finalmente apareció estaba confundido y no recordaba haber golpeado ninguna puerta, ayudó a peinear el jardín. Mi abuelo, que era un hombre fuerte y sereno, esa noche no lo era. Estaba pálido y le temblaban las manos. Y Eva desapareció. En algún punto de la confusión que siguió, Eva simplemente dejó de estar. Su mochila seguía en el cuarto donde había dormido. Su ropa también estaba ahí, pero ella no, como si nunca hubiera existido. A las 3 de la mañana, cuando la búsqueda en el bosque no había dado resultados, escuchamos algo en el techo. Pasos, lentos, deliberados, arrastrándose sobre el suelo del ático directamente sobre nuestras cabezas, moviéndose de un extremo al otro del cuarto. Mi mamá empezó a rezar en voz baja. Yo miraba hacia el techo sin respirar, siguiendo con los ojos el recorrido de esos pasos que nadie debería estar dando. Y entonces escuchamos la voz de Lucía. Pero no venía del bosque, venía del ático. «¿Me dejan entrar?». Era su voz. O casi su voz. Era como una imitación muy cercana, pero con algo diferente, algo en el tono o en la cadencia que no cuadraba.
que sonaba ligeramente equivocado. Mi abuelo se tapó los oídos y empezó a llorar, porque él también lo había notado. Esa no era la voz de Lucía. Esperamos hasta el amanecer. Nadie se atrevió a subir al ático durante el resto de esa noche. Los pasos continuaron durante un tiempo y luego pararon. La voz no volvió a hablar, y el silencio que quedó fue más pesado que cualquier ruido. Cuando finalmente salió el sol, mi papá y mi tío subieron. Yo fui detrás aunque me pidieron que no lo hiciera. Necesitaba ver. La puerta del ático estaba abierta. La habitación olía horrible. Una mezcla de humedad y algo orgánico. Algo en descomposición que te golpeaba al entrar. En el centro del piso estaba la tabla espiritista, sola, con el cursor colocado encima, apuntando a la palabra adiós. El espejo estaba hecho pedazos, como si algo hubiera golpeado contra el vidrio desde adentro, y en la pared, escrito con algo negro y espeso que no quise examinar de cerca, había una frase: «Ahora me ven. Nunca encontramos a Lucía». La policía llegó ese mismo día. Hicieron búsquedas en el bosque durante varios días. La conclusión oficial fue que probablemente había escapado al bosque durante la noche, presa de algún episodio relacionado con su duelo. Yo sé lo que vi aquella noche, y sé lo que vi antes de que abandonáramos esa casa para siempre. Cuando me detuve un momento en el pasillo y miré hacia los restos del espejo roto. Por un segundo, en uno de los fragmentos de vidrio que seguían colgando del marco, vi a Lucía, parada detrás de mí, sonriendo, con los ojos completamente negros. Desde entonces no puedo dormir con espejos cerca. Sé que suena irracional. Sé que hay una explicación psicológica perfectamente razonable para eso. El trauma, el miedo condicionado, la mente buscando patrones donde no los hay. Lo sé, pero aún así, cada espejo que hay en mi cuarto está cubierto antes de que apague la luz. Siempre. Sin excepciones. No importa cuánto tiempo haya pasado desde esa noche. Porque algunas noches, cuando me despierto de repente en la oscuridad, sin ninguna razón aparente, me convenzo de que si hubiera un espejo descubierto en esa habitación, vería a alguien mirándome desde él, esperando a que la deje entrar. Si alguna vez encuentran una tabla espiritista antigua, hecha a mano, con la madera quemada en algunas partes, no la abran. No pregunten quién está ahí. Y si escuchan una voz que reconocen llamando desde el otro lado de una puerta cerrada, desde el otro lado de un espejo, desde algún lugar donde no debería haber nadie, no respondan. Sobre todo, no la dejen entrar.